Pues muy bien, bienvenidos una vez más a la Iglesia Online Karma Cristo y vamos a seguir una vez más con el tema que teníamos la semana pasada, la serie que tenemos, que es cómo la oración a Jesús nos cambia. Hemos estado estudiando esto un par de semanas, vamos a seguir con el tema porque Dios tiene muchísimo que decir sobre la oración y el poder que tiene la oración y cómo la oración en el nombre de Jesús, cómo la oración a través del Espíritu Santo nos cambia por completo primero a nosotros y también cambia todo el entorno en cual estamos viviendo. Damos gracias al Señor por esta oportunidad de poder compartir con todos ustedes lo que Dios me ha puesto en el corazón. Sabemos que Él es fiel a su palabra y sus promesas son reales. Y hemos estado viendo cómo Dios nos está abriendo la mente para que entendamos los secretos que hay en la oración cristiana. Y quiero hacer hincapié que es la oración cristiana. Si tú estás orando a una estatua o estás orando a cualquier otra cosa o persona que no sea Jehová, que no sea el Dios de la Biblia, que no sea en el nombre de Jesús, entonces no le estás orando al Dios creador del mundo, porque eso es muy claro en la Biblia. Y da igual lo que tú sientas, da igual los milagros que hayas visto a través de otras cosas, no son los milagros, ni siquiera es el poder a través de el Dios de la Biblia. Una vez más, mi perro está bebiendo agua porque tiene sed y siempre parece que bebe cuando estoy predicando o compartiendo. No pasa nada. ¿Has acabado? Muy bien. Vale, seguimos. Y hemos estudiado cómo... siga usted sin problema. Siga usted. Y entonces hemos visto cómo el cuerpo no es tan importante como el espíritu. Igual que mi perra está bebiendo ahora mismo, tiene sed. Su cuerpo se lo pide. Pero ¿qué pasa con tu espíritu? ¿Qué pasa con esa hambre y sed de justicia de lo cual habla la Biblia? Tener hambre y sed de justicia. Tener hambre y sed de ser justificados delante de Dios. Tener hambre y sed de ser limpios delante de nuestro Creador. Porque aunque tu cuerpo esté limpio, porque te duchas cada día, te higienizas, te pones desodorante, te pintas bien, te cortas bien el pelo, tu alma puede estar podrida por dentro. Porque no has dejado que Jesucristo lo limpie con su palabra. Dice la palabra de Dios que su palabra nos limpia. Jesús le dijo a sus discípulos, ahora que habéis recibido mi palabra, sois limpios. Entonces, tenemos también que cuidar el espíritu. Y eso se hace a través de la oración, a través de pasar tiempo con el Señor, a través de comer y beber su palabra. Nuestro alma es limpiada también, nuestro espíritu es vivificado. Vimos que cuando nosotros oramos, lo primero que ocurre es que el demonio tiembla, porque sabe que estamos entrando en un tiempo de poder, en un tiempo cuando vamos a poder hacer temblar a las tinieblas, porque tenemos esa autoridad si somos seguidores de Cristo. Vimos también que confesamos al orar a Dios de que Él existe. Si venimos a Él es porque sabemos que Él nos puede dar lo que estamos pidiendo. No solo eso, vamos a ver lo que pone en Efesios capítulo 3, versículo 20. Efesios capítulo 3, versículo 20, dice lo siguiente. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente
de lo que pedimos o entendemos, según el poder que opera en nosotros. Es muy importante que entendamos que aquí nos está diciendo que todo esto ocurre según el poder que opera en nosotros. Entonces hay un poder, que es el poder del Espíritu Santo, que opera dentro nuestra para poder pedir de tal manera que recibamos en más abundancia o de lo que incluso podamos entender, porque Él es capaz de hacer eso. Entonces, cuando tú y yo oramos de esta manera y tú y yo nos entregamos por completo a Jesucristo, ese poder empieza a obrar en nosotros. Y cuando pedimos a aquel que es capaz de hacer mucho más en abundancia de lo que podemos ni imaginar ni entender. Piensa todo un momentillo. Estás orando al Creador del mundo. Estás orando y pidiéndole a aquel que te ha dicho, pide en el nombre de Jesús lo que quieras y yo lo haré. Pide con convicción, con poder y con fe, y aunque tengas la fe de una semilla de mostaza, le dirás a esa montaña que se mueva y se moverá. No sé si se refiere a una montaña físicamente, pero ¿por qué no? Pero claro está que se refiere a una montaña como un problema también en tu vida. Si por fe le dices que se mueva, se moverá. Y cuando nosotros hacemos ese tipo de oración con esa fe, pues entonces ocurre más de lo que esperábamos. Ocurre en abundancia y también en ese momento nuestra fe también crece. Más crece tu fe, más vas a orar. Más vas a orar, más crece tu fe. ¿Ves cómo funciona esto? Eso es una de las cosas que ocurren cuando tú estás orando en el nombre de Jesús, que no te deja al mismo nivel. Cuando tú oras vas a recibir más y más y más y más. Y incluso al orar a través del Espíritu Santo, como hemos leído antes, de que el Espíritu Santo es enviado para interceder y ayudarnos en nuestra debilidad humana, en nuestros pensamientos carnales. A veces nuestras oraciones son tan carnales que no pasan más arriba que el techo. Ahí se quedan. ¿Por qué? Porque son oraciones vacías o incluso oraciones a estatuas, oraciones religiosas que nos han enseñado. Eso no tiene ningún valor y no pasan más arriba que el techo. No llegan a los oídos de Dios y Él las ignora completamente. La única oración que Dios va a escuchar es la que vas a hacer santificado a través del nombre de Jesús. La única oración que, si no conoces a Cristo, la única oración que va a escuchar de ti es que le perdones. Es que tú pidas perdón a Dios por tus pecados, que te arrepientas, que quieras cambiar, que le invites a Él a vivir a tu vida. Esa oración sí la escucha cuando no eres un seguidor de Cristo, porque las otras no las va a escuchar. Él sigue teniendo misericordia, pero hay que entrar y ser parte del pueblo de Dios, de la familia de Dios, para poder pedirle a Dios como si fuese tu Padre. Y Él te lo va a dar. Entonces hay que tener eso en cuenta para que entendamos que estas promesas en la Biblia son para los discípulos, los seguidores de Jesucristo. Son para ellos. Y ellos se van a beneficiar de esto. Pero vemos también que hay una fe que vimos en el capítulo de Mateo, capítulo 15, hace unas cuantas semanas, donde una mujer que vino a Jesús, una mujer que tenía una hija endemoniada, vino a Jesús a pedirle ayuda para que echara fuera los demonios de su hija. Y esta mujer sabía claramente que ella no podía recibir nada de Jesús porque ella no era judía. Jesús era judío, Jesús era un maestro, Jesús vino a los suyos. Y incluso Jesús en ese momento le dice, mira, no es conveniente de que yo quite la comida de mi pueblo
y se lo dé a los perros. No estaba diciendo de que Dios no va a ayudar a ninguna persona que no sea de su pueblo. No, dice que primero los de su pueblo. ¿Ok? Y ella le vino a él sabiendo que Jesucristo tenía la autoridad de cambiar cualquier ley, porque él mismo era Dios. Él no estaba atado a lo que el hombre piensa o deja de pensar, y aún no sigue atado a lo que tú y yo pensamos de él. ¿Nos parece injusto? Eso es problema nuestro. Él va a hacer lo que él quiere hacer porque él es Dios creador. Te guste o no te guste, lo entiendas o no lo entiendas. Él va a hacer lo que él ve correcto, y lo que él va a hacer va a ser lo mejor para ti. En ese momento esa mujer dijo, bueno, aunque las migajas caigan al suelo, los perros también se lo comen, ¿verdad? Dame esa migaja. Ahí ella entendía que lo más pequeño de Jesús era suficiente para destruir todo el poder de las tinieblas. Y si tú y yo llegamos a ese entendimiento de que lo más pequeño de parte de Dios es tan poderoso como para destruir todo el poder de Satanás en tu vida, tú vas a ponerte a orar. Tú vas a ponerte a pedir que aunque Dios te dé esas migajas, tú lo vas a recibir como una pieza de oro, como una perla preciosa, y vas a poder cambiar tu vida. Y hablando de pan, cuando nosotros leemos siempre el Padre Nuestro, ¿verdad? Que es tan famoso, es una oración correcta, es una oración que está en la Biblia, es como Jesús nos dijo que deberíamos de orar, es un ejemplo de una oración, no es la única oración que se puede hacer. La repetimos una otra vez, Padre Nuestro que estás en los cielos, y seguimos, ¿verdad? Hay una parte en Mateo capítulo 6, donde ahí está el Padre Nuestro. Vamos a leer una parte de esa oración. Mateo capítulo 6. Y aquí vemos en el versículo 11. Dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. En esa oración Jesús nos enseña que hay que depender de Dios para el pan diario. ¿Vale? Ahora, ese pan no se refiere solo a un pan natural, no se refiere solo a las provisiones diarias que nos hacen falta, también se refiere al pan espiritual. Porque como hemos estudiado hasta ahora, tu cuerpo no es tan importante como tu espíritu y tu alma. Entonces, la mayoría de la gente lo que hace es, bueno, pues todos comemos ¿cuántas veces al día? 3 veces al día, mínimo. Tenemos 3 comidas al día, 2 meriendas, los cafelitos, no sé qué, las infusiones, las pipas, las chuches, ¿verdad? No paramos de todo el día meter cosas en el cuerpo. Y tenemos un mínimo de 3 comidas al día, la mayoría. Y la gran mayoría, por desgracia, solo comen espiritualmente 3 veces a la semana. Un domingo, un culto de oración, un estudio bíblico y ya está. No tenemos ese hábito de todos los días comer la palabra espiritual para dar de comer a nuestro espíritu. Y por eso cuando nuestro espíritu está malnutrido, sin fuerzas y sin poder, eso se manifiesta en lo natural. Cuando estamos mal espiritualmente, estamos enfermos en lo natural. Tenemos enfermedades físicas, tenemos enfermedades emocionales, tenemos enfermedades en nuestras relaciones con las personas, enfermedades en nuestras finanzas, en nuestro trabajo, enfermedades en cómo gastamos el dinero, ¿vale? Y enfermedades incluso en nuestros estudios, puede ser la forma de estudiar y la capacidad de entender las cosas. Todo esto ocurre porque estamos enfermos en lo espiritual. Yo te garantizo y te firmo donde quieras que si tú te pones
a comer de la palabra a diario en abundancia, todo lo que está enfermo en lo natural va a sobrevivir. No solo sobrevivir, triunfar. ¿Por qué está pasando últimamente? De que en vez de vivir la vida en abundancia que Dios promete, porque Jesús dijo, yo he venido a dar vida y vida en abundancia, ¿verdad? En vez de vivir esa vida que Jesús nos promete, estamos solo sobreviviendo. No estamos viviendo, estamos sobreviviendo. Vamos de día a día, vamos de mes a mes, vamos de culto en culto. Y eso no es el llamado de uno que es discípulo de Cristo. Un discípulo de Cristo, sí, no te digo que haya temporadas en tu vida donde haya un tiempo de sequía, donde haya un tiempo de hambruna. Incluso Pablo decía, ¿no? Yo he aprendido a vivir en abundancia y también en escasez. Pablo decía eso porque eso es parte de la vida cristiana. Hay épocas por las que pasamos que Dios permite. El libro de Eclesiastés nos da una lista completa, ¿no? Hay un tiempo de reír, un tiempo de llorar, un tiempo de bailar, un tiempo de hacer las cosas así y así. Todo tiene su tiempo. Y entonces, todo lo que nos pasa tiene que pasar por unas épocas, donde vamos creciendo, aprendiendo, siendo transformados. Y todo esto ocurre a través también de la oración. Tú tienes que ponerte a orar, tienes que ponerte a comer de esa palabra. En Mateo capítulo 4, versículo 4 dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Claramente, Jesús dijo eso. No solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué dijo eso Jesús? Porque incluso, acordaos que eso se lo dijo a Satanás, cuando estaba Jesús en esos 40 días de ayuno en el desierto. Y lo dijo con autoridad, sabía de qué hablaba. ¿Por qué? Porque uno no solo puede seguir viviendo comiendo pan natural, necesita la comida espiritual. Necesita ese sustento de parte de Dios, que es su palabra. Ahí somos transformados. Cuando tú comes de la palabra, tú vas a poder alimentar tu espíritu y orar con autoridad. A orar espiritualmente. Y cuando tú ores para tu propia vida, con la palabra de Dios que estás comiendo, las cadenas se van a romper. Los demonios van a huir. Incluso las personas por las cuales tú ores van a ser liberadas, van a ser sanadas, tu familia va a ser restaurada, tu iglesia va a ser restaurada y sanada, tu pueblo, tu nación va a ser salvada, porque tú vas a estar orando a través del poder del Espíritu Santo. Entonces tenemos que buscar ese pan diario, pedirle a Dios, danos hoy el pan de cada día, no solo físico, pero también espiritual. Es tan importante. Y lo tenemos apartado tanto que la iglesia moderna está totalmente sin fuerzas. Incluso viven con temor. No quieren ir a la calle a predicar. No quieren hablar con su vecino de que hay un camino a la salvación en el nombre de Jesús. De que no quieren decir a su familia que están perdidos, que van al infierno. No tienen ese amor por los perdidos, no tienen ese valor para decir la verdad sin temor a lo que la gente piense de ellos. Y hoy queríamos hacer eso, ese hincapié de que tenemos que comer esa palabra espiritual. No podemos seguir viviendo un día para otro sin dar nutrición a nuestro cuerpo espiritual. No podemos seguir viviendo solo de lo natural, porque eso se acaba. Eso se acaba y eso no nos da fuerzas. Al revés, la palabra de Dios claramente dice que aquellos que son de Dios dan muerte a las cosas carnales.
y piensan en las cosas espirituales. Entonces, os animo con esto de que hoy lo toméis en serio y que os pongáis a no solo sobrevivir, que os pongáis a vivir y a vivir en abundancia y a ser conquistadores de todo lo que os pertenece. Que no dejéis más que las mentiras de Satanás os controlen. Jesús te ama. Jesús, como hemos cantado, conoce lo que hay dentro de ti y Él provee todas las cosas. Si no conoces a Jesucristo, entonces estás perdido. No tienes esperanza ninguna, porque no hay ese poder espiritual que Dios nos promete en la Biblia. Si quieres conocerle a Jesús, Él está esperando, deseando que tú abras tu corazón a Él. Él quiere ser tu dueño, Él quiere ser tu Dios, Él quiere ser tu Salvador. Ora conmigo si quieres ahora entregar tu vida a Él. Repite en tu corazón lo que yo te voy a decir ahora, repítelo si quieres en voz alta donde estás. Di: Padre Santo, te doy gracias por abrir mi mente hoy. Te doy gracias por llamar a mi corazón y te pido perdón ahora por mis pecados. Declaro con mi boca de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Declaro de que Cristo es Dios, de que vino a la tierra y murió en la cruz. Y declaro de que al tercer día Él se levantó de los muertos y que me ha demostrado que así es el Dios creador del mundo. Y yo confieso que Él ahora es mi dueño. Te pido, Jesús, que entres en mi vida. En el nombre de Jesús, amén. Si haces esta oración conmigo y has decidido seguir a Cristo, háznoslo saber. Contacta con nosotros a través de las redes sociales y te ayudaremos en el próximo paso, en cómo orar, en cómo leer la Biblia, en cómo entenderla. Hoy acaba de ocurrir algo en tu vida que es sobrenatural y vas a ver cambios muy grandes. El amor de Dios ahora es parte de tu vida. Que Dios te bendiga. Gracias por seguirnos cada semana. Y os recordamos que los martes tenemos culto de oración a las 8 de la tarde, solo a través de Zoom. Puedes verlo a través de los detalles a través de nuestra página web también, karmatochrist.com. Y también te invitamos a que nos envíes tus peticiones de oración. Oraremos por ti si hace falta y también contigo, digamos, si hace falta, si tú quieres orar a través de Zoom. Que Dios te bendiga, que tengas buena semana y una semana victoriosa en el nombre de Jesús. Amén.